Gracias por continuar con nosotros. A continuación vamos a conversar con un abogado amigo nuestro aquí de mucho tiempo, Cristóbal Rodríguez. Él es experto en Constitución, pero es experto en derecho de todo. Bueno, Cristóbal, parece que se aleja la posibilidad de que en este periodo gubernamental se modifique la Constitución. Si tomamos en cuenta que la iniciativa del presidente no ha encontrado respaldo en los partidos de oposición, ¿qué piensas sobre esto? Es paradójico porque el rechazo de los partidos de oposición a la iniciativa de reforma se manifestó desde, desde la primera vez que se planteó ya formalmente la iniciativa de reforma. Yo recuerdo que hace unos 9, 10 meses, en un discurso del presidente, bueno, en el discurso Toma posesión del también. primer año, Sí. en el discurso del primer año, esbozó el contenido del proyecto en el que se estaba trabajando en Palacio en ese momento. Acuérdate que fue un discurso que se hizo no el 16, sino el 18. Hubo 2 días de modificación en la fecha. Y ya ahí empezaron las reacciones contrarias a la idea de reforma. Sin embargo, y pese a que esa actitud de la oposición no varió en ningún momento, sino que cada vez que encontraban la oportunidad la reiteraban, lo que vimos fue que hace unos 8 o 9 días el gobierno presentó formalmente al escenario del Consejo Económico y Social Si tuviera sido el presidente no lo hace. una propuesta más acabada, digamos, por lo menos en la visión que tiene el gobierno de lo que le importa como iniciativa de reforma. Entonces, yo pienso que habrá que esperar cómo evolucionan los acontecimientos. Creo que es muy temprano todavía aventurar un juicio. Sí, es saludable la introducción en este momento, Cristóbal. Mira, yo no sé si uno me va a perdonar el símil, pero pasa como cuando uno está más joven que decide casarse y nunca es un buen momento. Entonces, siempre hay la tentación como de postergarlo para un mejor momento, ¿no? Porque nunca es un buen momento. Son los hombres que decimos eso, las mujeres no. Entonces con la reforma pasa un poco eso, pero esa no es la pregunta. Yo creo que la pregunta sustantiva a la que debe responderse es si la Constitución que tenemos merece ser reformada. Y yo creo que la Constitución del 2010 nació necesitada de reforma. Y nació necesitada de reforma porque nació con déficit. Esa Constitución, si bien propició progresos en ámbitos importantes de la organización del Estado, de la estructura institucional del Estado dominicano, si bien propició, a mi juicio, lo que fue el escenario más luminoso o la experiencia más luminosa de ese proceso, que fue una discusión abierta que nos tuvo ocupados por casi 4 años a nivel nacional, también fue la ocasión para introducir elementos muy perturbadores en tanto que distorsionan cuestiones muy sensibles del funcionamiento de la institucionalidad, sobre todo en el ámbito de la administración de justicia en la República Dominicana. Y yo pienso que nació con el pendiente de volver a revisar esas cosas. Te hablo en términos concretos. Todo lo que pasó alrededor de los tribunales de justicia, los tribunales superiores de justicia en el país. Las altas cortes. Por vía de una decisión sencilla o de una serie de decisiones aparentemente sencillas en el Consejo Nacional de la Magistratura, son hoy parte de la explicación de los peores desatinos que han pasado en los últimos 12 años alrededor del sistema de justicia. Así de simple. Es decir, cuando tú decides incorporar al Procurador General de la República como miembro ex oficio del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que estás haciendo es poniendo en manos del gobierno de turno una supermayoría que le permite decidir quiénes van a conformar, quiénes son los que van a conformar las altas cortes sin necesidad
de tener que negociar, que pactar con los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Pero no fue suficiente El con proyecto de eso. Pero, modificación. perdóname, pero Ajá. no fue suficiente con incorporar al Procurador General de la República. Se le asignó al Consejo Nacional de la Magistratura facultad para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia cada 7 años. Y cuando tú le das esa facultad al Consejo con esa recomposición previa, lo que estás haciendo es, entre otras cosas, introduciendo un elemento de condicionamiento de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que son 2 que forman parte del Consejo, porque si el órgano del que formo parte me puede evaluar y por tanto Tengo que pensar fino. me puede destituir, yo no solo respecto de las decisiones por las que voy a votar en el Consejo, sino de las decisiones por las que puedo votar en el ejercicio de mis potestades jurisdiccionales en la Corte Suprema de Justicia. Me lo puedo pensar. Tengo hay una especie de espada condicionamiento de Damocles pendiente, ¿no? De la conducta de los jueces. Entonces, eso fue una distorsión muy severa. Bueno, Pero el proyecto que ha presentado ya formalmente el gobierno ante el Consejo Económico y Social plantea modificar eso, recular en términos de modificar la composición del Consejo Superior del Consejo de la Magistratura. del Consejo de la Magistratura. Además, que quiere consagrar ya la independencia del Ministerio Público. Respalda ese contenido de la modificación constitucional que se propone. Sí, yo pienso que hay que afinar la discusión respecto de cómo se va a configurar, pero yo pienso que otra de las deficiencias o de los abordajes inconclusos que se hizo en la reforma del 2010 en el ámbito de la justicia es la configuración del Ministerio Público. Es un mito absoluto decir que por el hecho de que el artículo 271 de la Constitución diga que el Ministerio Público es independiente, tenemos independencia del Ministerio Público. Y lo quiero repetir, es un mito. Porque esa misma Constitución pone en manos exclusivas e incontestadas del presidente de la República la facultad para designar y por tanto para destituir en el momento que mejor lo Y el considere que designa manda. a la autoridad máxima del Procurador General de la República. Hay gente que dice, y eso cada vez se dice con más frecuencia en los últimos meses, pero la mejor muestra de que no se necesita modificar la Constitución es que el presidente actual designó a la magistrada Miriam Germán como Procuradora General de la República. De lo que se trata es de designar a gente así. Es que el derecho no funciona así. Es justamente evitar que sea el resultado de la discrecionalidad y la buena voluntad de los gobernantes y obligarlos a los gobernantes a que actúen por los cánones que imperativamente les manda el derecho, de lo que se trata la configuración institucional por vía de las reformas normativas. Hoy, cuando no sea el presidente Luis Abinader el que decida quién es el procurador o la procuradora, ¿qué vamos a tener? Cristóbal, y siendo así, turno. y tú estás siendo coherente Sí. con lo que has planteado durante mucho tiempo, ¿por qué no hay un movimiento de la propia sociedad civil que empuje en ese sentido? ¿Qué pasa ahora? Inclusive partidos políticos, ¿por qué oponerse a eso que parece tan obvio, verdad? Yo pienso que pasan varias cosas. Una tiene que ver con que las iniciativas y los discursos de institucionalidad muchas veces son eso, discursos. Muchas veces son discursos para los podcasts, para los grandes eventos, para los informes periódicos que se hacen ante la Asamblea reunida en el Congreso Nacional, pero no hay un nivel real
de compromiso de una parte importante del liderazgo político con que haya institucionalidad, entre otras cosas porque están todavía demasiado recientes, incluso algunos que no tan recientes, pero están todavía demasiado recientes, y pendientes de conocimiento, de investigación, de procesamiento, cuestiones cuyas posibilidades de éxito y de tramitación judicial dependen en gran medida del nivel de independencia y de apego a la ley que tengan quienes ejercen esas funciones. Y eso, hay gente que se resiste a eso. Es decir, el cambio siempre tiene retrancas, siempre la ha tenido. O sea que tampoco hay que asombrarse, porque siempre ha pasado así. ¿Qué falta? Yo pienso que falta mayor empuje por parte de la sociedad civil, y creo que ese empuje está siendo limitado por las circunstancias de la crisis que en gran medida el entorno internacional ha venido instalando en la República Dominicana. Ahí la gente está más de cara a la búsqueda de la satisfacción de sus prioridades. Esa es la verdad. Sí. Cristóbal, una cosa importante, iniciamos la semana de cara al 27 de febrero. Habrá informe de rendición de cuentas del presidente de la República el próximo domingo justamente. ¿Cómo sientes que pueden andar las expectativas? ¿Qué temas crees que serán neurálgicos a propósito de esa intervención? Yo me imagino que con el antecedente del depósito y del auspicio de la discusión de la propuesta de reforma del Congreso, ese será un elemento que el gobierno, el presidente de la República abordará, sobre todo en el que ha constituido el buque insignia de la iniciativa de reforma presidencial en el ámbito de la Constitución, que es el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público. Uno espera que haya anuncios o noticias importantes respecto de el abordaje de la compleja situación internacional en que está inserto el Estado Dominicano, porque una de las cosas que se echan en falta, por lo menos yo cuando miro las noticias, cuando veo la prensa, cuando veo la participación de los principales voceros del gobierno, lo que uno siente es que no hay una estrategia clara, aún conscientes de que no depende totalmente de nosotros el enfrentamiento de la situación de los precios del petróleo, de los precios de los alimentos, etcétera. Lo que uno espera es que haya alguien que se pare y trace la ruta. Si es sangre, sudor y lágrimas, bueno, sangre, sudor y lágrimas, pero como decía Churchill en el contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero el compromiso, la determinación. Creo, además, que habrá que abordar un tema que acaba de surgir, que es el del muro en la frontera, en ese discurso de rendición de cuentas. ¿Pero y qué más puede decir el gobierno que no se sepa del muro? Que no lo dijera ayer. Bueno, pero fíjate que ayer no es casual que sea tan cercano al 27. Y luego vendrán las explicaciones de las distintas decisiones ahorita, y ministerios. No lo expliqué, pero lo dije, que el gobierno se había adelantado la celebración del Día de la Independencia. Porque aquí los dominicanos, el pueblo dominicano, lo que hoy es el pueblo dominicano es el resultado de un proceso de ocupación de la isla que duró casi 500 años. Bueno, no duró 500 años, 400 y tantos. Y tuvimos invasiones inglesas, invasiones francesas, invasiones norteamericanas, 2. Y sin embargo, nuestra nacionalidad está fundamentada más en anti-haitianismo. Es una locura. Anti-haitianismo. Nosotros no somos anti-españoles, ni anti-norteamericanos, ni nos interesa recordar mucho eso. No, es una cuestión, parece ser de índole antropológica. Los especialistas que se han dedicado a estudiar el racismo
la xenofobia en las sociedades donde estos fenómenos tienen particular presencia e intensidad, están de acuerdo en que siempre hay alguien al quien hay que echar la culpa de todos los males. Nadie asume de buen talante la responsabilidad de sus actos. Y de repente parece que todos los males de la República Dominicana vienen de Haití. Yo creo que es un error, yo pienso que es un sesgo casi de naturaleza patológica, es una especie de patología social. Pero está ahí y la única cuestión que nos queda a nosotros como colectivo es buscar la manera de bregar eso en los términos menos dañinos posibles. Porque nosotros necesitamos Haití, así de simple, nosotros necesitamos Haití. Y hay decisiones que pueden dañar de manera sensible la relación con Haití. Decisiones tanto de aquel como de este lado de la frontera. Porque también hay actitudes que no abonan la buena convivencia del otro lado de la frontera. Bueno, tenemos que pausar, pero no se vaya porque seguimos con esta entrevista con Cristóbal Rodríguez. Eso es feo. Es una locura, tigre. Parece que seguimos en el aire, no hay gente ahí, controles.